¿Qué pasa con la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez? Se ha presentado una moción de interpelación. La semana anterior conversábamos con el congresista Eduardo Málaga Trillo, que decía y pedía, por favor, ministra, ya renuncie. Usted no sabe manejar esta situación, le decía el congresista. En Piura no la quieren mucho. Estamos con el exministro de Salud, Hernando Ceballos, para analizar la situación. ¿Cómo está, doctor Ceballos? Muy buenas noches. Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Un gusto, Mari, con los amigos de Radio Programas. Doctor, a ver, tenemos una situación que ya es de emergencia. Entiendo que, y usted me corregirá si me equivoco, nunca habíamos vivido una situación del dengue como la que estamos viviendo. Miles de infectados, cientos de muertos, lamentablemente, producto de esta enfermedad. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Estado en sus 3 niveles de gobierno no puede atender o resistir un nuevo impacto de una enfermedad? Bueno, en primer lugar porque tenemos un sistema de salud con escasísima capacidad de respuesta. O sea, este es un problema que podríamos decir, sí, ha habido una eficiencia en la gestión actual de la ministra y responsabilidad en decir que esto se acaba en 2 semanas cuando tenemos regiones donde están incendiadas por el dengue, ¿no? Y esto obviamente tiene un costo político, pero la verdad, al margen de que la ministra se vaya, lo que tenemos que interpelar es a la salud en el país. Es mucho más grave que solo cambiar a la ministra este tema, ¿no? Pero ¿qué es lo que falta? Es decir, ya, entiendo lo de la ministra, que no podemos responsabilizar de esto a una sola persona, pero incluso durante la COVID-19 se necesitó mucho liderazgo de parte de los ministros de salud en ese momento y se sintió un cambio en algún momento cuando entró el doctor Óscar Ugarte, un cambio significativo. Usted le dio cierta continuidad, hay que decirlo, al proceso de transición que hubo en la lucha contra la COVID-19, pero en este momento ¿hay un liderazgo claro de dónde ir, cómo ir para enfrentar esta enfermedad? Lo que pasa es que, a ver, para que además la audiencia pueda entender el tema, ¿no? El tema es que tenemos un atraso de décadas en atender al sector salud, pero además no hemos desarrollado una estrategia que nos devuelve el concepto de salud como derecho, pero un concepto real, y por tanto tomar decisiones políticas para que la salud se acerque a la gente. Eso no lo hemos resuelto desde hace décadas, ¿no? Y tengo que hablar con claridad. Los ministros que estuvimos frente al COVID no pudimos resolver esto, primero porque no es un tema que se resuelve en 6 meses, Sí, claro. pero además porque se necesita justamente desandar lo malo que hicimos y empezar a caminar en otra dirección. Entonces tenemos un sector salud desfinanciado. Tenemos una rectoría del Ministerio de Salud, que es el que pilotea y dirige las políticas de salud, que no funciona. Un mensaje del Ministerio de Salud que la gente no termina de creérselo. Y cuando hablamos de liderazgo del Ministerio de Salud, quiere decir liderazgo que se objetiva en la relación con los gobiernos regionales, municipales y con la población. Nosotros no podemos decir la población no colabora, porque es responsabilidad del Ministerio de Salud llegar con un mensaje, claro, tener las brigadas suficientes, abordar casa por casa, pero no solamente la labor preventiva donde no hemos resuelto, sino también tomar medidas concretas para que el primer nivel de atención y la atención primaria y salud sean una realidad. Pero si tenemos que el 80% de los establecimientos de salud se caen a pedazos, no tenemos equipamiento, el personal de salud tiene una agenda que no se cumple porque les deben plata, porque son despedidos, porque hemos desarmado las brigadas que teníamos. Entonces, claro, tenemos un cíclico Ministerio de Salud absolutamente desprotegido y la población como está, ¿no? Fue una irresponsabilidad de parte de la ministra Gutiérrez señalar que ya en 2 semanas, eso lo dijo hace una semana, los casos de dengue iban a empezar a reducirse. Bueno, yo no sé si tuvo una mala información o quiso dar un mensaje exitista, pero esto es un muy mal mensaje a la población, porque tú no puedes decirle esto termina en 2 semanas y exigir que se incrementen los niveles de responsabilidad y colaboración con los trabajadores de salud cuando van casa por casa o fumigando. Y también es como un mensaje para adentro del Ministerio de Salud de decir, bueno, hay que bajar el volumen de las alarmas porque este tema se va a resolver. Y claro, ahora con qué cara miras a las regiones que tienen, como Piura, más de 36.000 casos de dengue, casi 50 fallecidos, más de 50 fallecidos, ¿qué les vas a decir?
O el Entonces, hecho, a ver, yo entiendo, y cuando hemos hablado de este tema en la rotativa del aire, programa en la mañana, y abrimos las líneas telefónicas y nos llama gente de Piura, la gente llama muy molesta porque, claro, les prometieron un establecimiento de emergencia un día y todavía este se abrió, este pudo atender 12 días después que se anunció. así es. Entonces, Pero además, esto nos revela, en el caso de Piura, un descuido que viene de muchos años de no tener una infraestructura hospitalaria mínima para la población. La gente no tiene dónde hospitalizarse. pero doctor, entonces, ¿qué? ¿No aprendimos nada de la pandemia? No aprendimos. No se tomó la decisión política de corregir. Cuando salimos del ministerio, dejamos claramente una serie de medidas a implementar que tenían que ver con una reforma real en el sector salud. ¿Qué incluía la reforma real? Incluía un proceso de unificación entre los distintos subsistemas que tenemos en el Ministerio de Salud, Seguridad Social, Fuerzas Armadas, el sector privado, para trabajar coordinadamente y no haya un gasto que no sea eficiente. Por otra parte, trabajar con los gobiernos regionales para hacer efectiva la descentralización, terminar con la burocracia, una política de recursos humanos. Tenemos provincias enteras sin especialistas y un concepto multicultural en el Ministerio de Salud, porque la realidad de nuestro país es diferente. Es decir, esa reforma en el sector salud, que pasa por potenciar el primer nivel de atención y la atención primaria de salud para que la gente no tenga que hacer colas en los hospitales y encuentre un especialista en el primer nivel, se resuelve con decisión política que incluye presupuesto. Y esto quiere decir que al presupuesto del Ministerio de Salud, que en este momento es de 24.000 millones, hay que adicionarle 3 o 4.000 millones por año, durante varios años, para empezar a revertir la situación del Ministerio de Salud. ¿Se ha hecho? No se ha hecho. Lo que se ha hecho es desarmar las brigadas y no entender, además, un rol fundamental que lo tiene la población. Si algo hicimos, a diferencia del doctor Ugarte, a pesar de que se compraron las vacunas, es trabajar intensamente y de manera descentralizada. Por eso pasamos del 14% a más del 80% y para la tercera ola. Ahora, la ministra tendría que salir del ministerio, o sea, por interpelación, censura, renuncia, no lo sé, ¿tendría que salir? Yo creo que ha mostrado una total ineficiencia y un manejo muy pobre de la comunicación con la población. Pero hay que ser muy claros, y el Congreso tiene una responsabilidad, que el problema de la salud no solo pasa por sacar a la ministra. Si decimos, sacamos a la ministra, somos todos felices, se va a resolver el tema del dengue, que dígase de paso, está bajando la temperatura, sí, afortunadamente, necesitamos interpelar a la salud de nuestro país. Necesitamos ser consecuentes y decir, tenemos décadas de olvido del pueblo peruano, tenemos un sufrimiento que no es atendido por el Estado y hay que tomar medidas. Y a ver, esto refleja, doctor, y le pregunto, la falta de previsión que se tiene desde diversas áreas, no solo el gobierno central, también municipalidades, hay que recordar, muy importante, porque tiene una relación directa con el ciudadano. Y se lo pregunto porque las intensas lluvias empezaron más o menos a fines de febrero, marzo, abril. Fue terrible para el norte, sobre todo para el norte del país. Y ya muchos expertos, especialistas decían, oye, intensas lluvias, inundaciones, agua emposada, ¿qué es lo que trae? Dengue. Y tal cual ocurrió. Pero por supuesto, pero además no olvidemos, ya el 8 de febrero el Centro de Alarma Epidemiológica señaló que venía creciendo una situación con el dengue sumamente peligrosa. Teníamos más del doble de casos que tuvimos el año anterior. El 2017 también llovió mucho. O sea, no le podemos echar la culpa al clima. Yo escucho, no, el clima, décadas anteriores, los ministros anteriores. No, hay que asumir la responsabilidad. Porque nunca se ha tenido las cifras que tenemos hoy en día. No, nunca. Por supuesto, estamos por encima del doble y el triple de la cantidad de casos, ¿no? Y hay una responsabilidad en la cantidad de muertos, porque no puede ser que la Piura, que es una de las regiones con mayor cantidad de población, tenga el descuido. Se ha debido efectivizar de manera inmediata los presupuestos, movilizar los contingentes de profesionales que necesitábamos para atender Piura. No hay que ser ningún gran experto para darse cuenta que Piura es una de las regiones que tiene menor cantidad de personal en salud, sobre todo el calificado. Entonces, cuando van creciendo las cifras, se debió hacer una proyección sensata y clara y dar el respaldo que Piura necesita, no someter a los profesionales de la salud a tener que atender 100, 120 pacientes que están esperando en el piso en los establecimientos
y sin tener un hospital de alta complejidad. Y ¿no? usted recordará, yo lo recuerdo con mucha claridad porque, claro, la epidemia de COVID fue saltando de región a región cómo golpeaba. Y en un momento, Piura también fue muy golpeada y fue un punto crítico para la COVID-19 en cuanto a atención. No había camas, no había lugar. Luego esto saltó a Iquitos, pero fue un drama absoluto que hoy por hoy se repite con el dengue. Si nosotros fuimos con el gobernador y le planteamos a la ministra, necesitamos rápidamente trabajar un hospital de alta complejidad. Y es que una emergencia de hace mucho tiempo. Dejamos el proyecto aprobado, además con el visto bueno de Contraloría, para que se firme de una vez un contrato gobierno a gobierno y se empiece a ejecutar ese hospital. Sin embargo, todavía no tenemos absolutamente nada. Es decir, la lentitud para responder frente a los problemas reales que tenemos en la población en salud se mantiene. Y eso no puede ser, pues. O sea, no es inexorable el haber tenido 37.000 casos de dengue en Piura o tener 50 y tantos fallecidos. Eso no le podemos echar la culpa al clima. Hay una responsabilidad que tiene que resolverse. Usted lo dice con claridad porque es algo que entendemos y esperemos pase lo antes posible, que las temperaturas comiencen a descender, de hecho están comenzando, no tanto como se quisiera, porque todavía llegan hasta 30 centígrados en determinadas horas, pero esperemos que desciendan. Sin embargo, ya se advierte, todos los expertos nacionales e internacionales, que para fines de año, incluso antes, se viene un niño global, un fenómeno del niño similar al del 97-98, 82-83. Se están tomando las previsiones del caso por los impactos que eso puede generar, no solo en dengue, sino en todo lo que eso acarrea a nivel de salud. Por supuesto, además hay que revisar bien los serotipos que tenemos en el dengue y la eficiencia de lo que estamos usando para la fumigación. Hay algunos analistas están señalando si el Ministerio de Salud ha tomado todos los recaudos y las previsiones para ver la efectividad, ¿no?, del insecticida que se está usando en este momento. Entonces, todos esos son temas que tiene el Ministerio que resolverlo. ¿Puede ser que no esté dando resultados? Bueno, hay que verlo. El Ministerio de Salud tiene que darnos una respuesta concreta sobre ese tema, ¿no? Y también decirnos cuántos recursos se han gastado y cuándo en cada una de las regiones. Porque el que debe monitorizar el uso de los recursos es el Ministerio de Salud. No puede ser, en el caso de Piura, que se diga voy a poner 20 camas, que son absolutamente insuficientes porque tenemos más de 800 pacientes internados, y que pasen 10 días y no esté funcionando esas 20 camas, ¿no? Que además, la verdad que para una región como Piura es totalmente insuficiente, como el presupuesto de algo de 950.000 soles, que parece mucha plata, pero que es muy poco para poder resolver las deficiencias sanitarias que tenemos en la región. Y le pregunto, ¿por qué una persona muere por dengue? Porque uno entendía, sí, el dengue es una enfermedad que golpea mucho a la persona, pero no necesariamente escuchábamos que las personas morían. ¿Por qué alguien muere por dengue? Bueno, primero, el 85% de las personas que supuestamente se contagian con dengue no desarrollan la enfermedad, ¿no? Ahora, el porcentaje de las personas que desarrollan la enfermedad no es que tienen fiebre y ese es el momento de mayor riesgo. Justamente cuando cae la fiebre es donde aparecen las complicaciones, son la etapa crítica. El dengue es un virus que es transmitido por este mosquito, que es el Aedes aegypti. Ahora, ese virus puede afectar distintos órganos del cuerpo humano, ¿no es cierto? Y puede debutar de diferentes maneras. Lo que es más frecuente es que se traduzca en problemas de tipo hematológico, ¿no es cierto? Caída de las plaquetas, una disminución de las defensas en general, problemas de deshidratación, y se manifiesta con vómitos, dolor, etcétera, ¿no? Entonces, acá de lo que se trata es que el paciente tenga dos cosas fundamentalmente. Un diagnóstico temprano, por eso necesitamos que los establecimientos no estén congestionados, y un seguimiento del paciente, que es lo más importante para detectar cualquier complicación. A eso iba, doctor, porque claro, si hacemos el paralelo con lo que era la COVID-19, a veces te tocaba la mala suerte, te daba COVID-19, se te complicaba y así estés atendido, monitoreado, morías. Pero un paciente que es infectado por dengue, si está bien atendido, si está monitorizado por el especialista de salud, ¿no tendría por qué morir? Bueno, depende cómo se presente el dengue, pero generalmente si tiene un seguimiento, ¿no?, las posibilidades de que se complique son menores. Y además, si no tiene una comorbilidad
que pueda agravar su estado, es decir, que el paciente no tenga problema de diabetes, no tenga problemas en sus triglicéridos, ¿no? en su sistema metabólico, en fin, cosas que pueden disminuir sus defensas y su resistencia. Las posibilidades de que salga el dengue son muchísimo mayores. Lo que pasa es que en una región como Piura, Claro, ¿no? donde tenemos dificultades para internar a un paciente y para hacer un seguimiento como lo que necesite el paciente, las posibilidades de que se complique son mucho mayores. muchísimas gracias, doctor. El No. doctor Hernando Ceballos, exministro de Salud, sobre este tema que evidentemente sigue generando preocupación por la cantidad de infectados y de muertos que hay hasta el momento en el país. La moción de interpelación contra la ministra Rosa Gutiérrez ya se presentó. Vamos a ver qué es lo que dice. Y primero, si aprueban esta moción de interpelación y qué es lo que tiene que responder la ministra. Vamos rápidamente.